1. Composición de los líquidos corporales. Distribución del agua. El agua es el componente más abundante del cuerpo, representando cerca del 50% del peso corporal en mujeres y el 60% en varones. Se divide en dos grandes compartimientos: el líquido intracelular, ICF, que contiene entre el 55 y 75% del agua, y el líquido extracelular, SF, que alberga entre el 25 y 45%. Subdivisión del SF. El SF se separa en los espacios intravascular, plasma, y extravascular, intersticial, en una proporción de 1:3. El movimiento de líquido entre ambos espacios ocurre a través de los capilares y está regulado por las fuerzas de Starling, presión hidráulica y coloidosmótica. El líquido regresa al compartimiento intravascular mediante el flujo linfático, solutos y osmolalidad. La concentración de partículas en un líquido se denomina osmolalidad. El agua se desplaza libremente entre las membranas celulares hasta alcanzar el equilibrio osmótico entre el SF y el ICF. Sin embargo, la composición de solutos varía considerablemente debido a transportadores y bombas de ATP. En el SF, predominan el sodio, Na, el cloruro y el bicarbonato. En el ICF, predominan el potasio, Ki, y los ésteres de fosfato orgánicos, como ATP, creatinfosfato y fosfolípidos, tonicidad y osmoles ineficaces. Los solutos exclusivos de cada compartimiento determinan su tonicidad o su osmolalidad efectiva. Solutos como la urea no provocan desplazamientos de agua, por lo que se consideran osmoles ineficaces. 2. Equilibrio hídrico y vasopresina, AVP. Mantenimiento, la secreción de vasopresina, AVP. La ingesta de agua y el transporte renal cooperan para mantener la osmolalidad hídrica humana entre 280 y 295 mOs/kg, mecanismo de control central. La AVP se sintetiza en el hipotálamo y se libera a la circulación desde la neurohipófisis. Una red de neuronas osmorreceptoras detecta los cambios en la osmolalidad circulante. Cuando la osmolalidad sistémica aumenta y supera un umbral aproximado de 285 mOs/kg, se estimula de forma lineal la liberación de AVP y se activa la sensación de sed para promover la ingesta de agua. Modulación por volumen. Las variaciones en el volumen sanguíneo y la presión arterial también estimulan la AVP y la sed. La hipovolemia reduce el umbral osmótico y aumenta la sensibilidad de respuesta para liberar AVP, mientras que la hipervolemia causa el efecto contrario, estímulos no osmóticos, factores como las náuseas. La angiotensina 2 intracerebral, la serotonina y ciertos fármacos también estimulan de forma potente la liberación de AVP. Debido a que la AVP tiene una semivida corta, 10 a 20 minutos, la homeostasis del agua se modifica con rapidez. 3. Acción renal de la AVP y regulación de la orina. Mecanismo celular. La AVP circulante actúa sobre los receptores V2 renales en las células principales del túbulo colector y en la porción gruesa de la rama ascendente del ADN. Este incrementa el AMP cíclico intracelular y activa la proteína sinasa A, PKA, mecanismo de contracorriente, la activación de los transportadores de sodio. Cloruro y potasio en la rama ascendente del ADN intensifica la osmolalidad en la médula renal, lo que impulsa la absorción de agua. El transporte renal de urea y la absorción pasiva en los segmentos de la nefrona también contribuyen a generar este gradiente osmótico, acuaporinas y excreción de agua. La fosforilación inducida por PKA estimula la inserción de conductos hídricos de acuaporina U2 en el conducto colector, permitiendo la absorción de agua hacia la médula renal. Con niveles altos de AVP, antidiuresis se reabsorbe el agua filtrada y se equilibra la osmolalidad, excretando una orina hipertónica y concentrada, que puede llegar a 1200 mOs/kg. En ausencia de AVP, se anula la inserción de acuaporina U2 y la absorción de agua, dando lugar a la secreción de una orina diluida e hipotónica, de 30 a 50 msm/kg. Implicación clínica. Anomalías en esta vía final explican diversos trastornos de la homeostasis. Por ejemplo, en la diabetes insípida la inserción de conductos de acuaporina U2 es menor o nula. 1. El sodio y el volumen de líquido extracelular, SFV. Distribución. La bomba de membrana NAI/Ki pasa expulsa activamente el sodio de las células, haciendo que el 85 a 90% del sodio corporal sea extracelular. Por lo tanto, el SFV depende directamente del contenido total de sodio en el cuerpo.
Integridad circulatoria. La perfusión arterial está regulada por la modulación de la resistencia arterial sistémica y por la retención o excreción de sodio en los riñones, el cual se reabsorbe junto con el cloruro Cl, afectando también al SFV. Magnitud de la filtración, con una tasa de filtración glomerular, GFR, de 180 L/diagonal/día y un sodio sérico de 140 mm. Los riñones filtran unos 25.200 mOs de sodio al día, 1.5 kilogramos de sal. Para excretar solo 100 mm diarios, los riñones deben reabsorber el 99.6% del cloruro de sodio, NaCl, filtrado. Debido a esto, cambios minúsculos en su excreción provocan síndromes de edema o hipovolemia. 2. Segmentación de la reabsorción de NaCl en los túbulos renales. Un túbulo proximal se encarga de la mayor parte de la absorción, reteniendo cerca del 66% del NaCl filtrado mediante mecanismos transcelulares y paracelulares. Rama ascendente gruesa del asa de Henle, tal reabsorbe un 25 a 30% a través del cotransportador apical NAI-KI2Cl, el cual es sensible al diurético furosemida. En nefrona distal, túbulo contorneado distal, DCT, túbulo conector, CNT, y túbulo colector es la zona responsable del ajuste fino de la excreción. O en el DCT, el cotransportador NAI-CL, NCC, sensible a tiacidas, reabsorbe entre el 5 y 10% del total filtrado. O en el CNT y túbulo colector, las células principales reabsorben sodio mediante los conductos epiteliales de sodio, ENaC, sensibles a amilorida, mientras que las células intercalares vecinas reabsorben el cloruro mediante el intercambiador aniónico SLC26A4. 3. Regulación hormonal y nerviosa. Factores proximales, la angiotensina 2 y la estimulación simpática, receptores adrenérgicos, activan la reabsorción proximal de NaCl. Por el contrario, la dopamina generada de forma local tiene un efecto natriurético, promueve la excreción. La aldosterona actúa en la nefrona distal activando los conductos ENaC en las células principales, lo que induce la absorción de sodio y estimula la excreción de potasio. 4. Respuesta integrada ante el bajo llenado arterial. Activación neurohumoral, cuando disminuye el llenado arterial, ya sea por bajo gasto cardíaco, hipovolemia, insuficiencia cardíaca, baja presión oncótica, permeabilidad capilar o por vasodilatación arterial excesiva. Los receptores de presión del corazón y vasos activan una respuesta protectora. Efecto sinérgico, se eleva el tono simpático, se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona y aumenta la vasopresina, AVP, circulante. Esto incrementa de forma conjunta la resistencia vascular y la reabsorción renal de agua y NaCl. Y el rol doble de la AVP protege la circulación induciendo vasoconstricción, aumentando el tono simpático, modulando el reflejo vasoreceptor y reteniendo agua y sal mediante los receptores sistémicos $V-1A. Sin embargo, la activación simultánea de los receptores renales V2 puede retener agua libre de manera excesiva y provocar hiponatremia. 1. Definición y etiología de la hipovolemia. La hipovolemia es un estado de pérdida combinada de sodio y agua que provoca la contracción del volumen de líquido extracelular, SF. Las causas que originan esta pérdida se dividen según su origen en renales y extrarrenales. Causas renales. Se caracterizan por una pérdida urinaria excesiva de cloruro de sodio y agua debido a y diuresis osmótica, provocada por una alta carga filtrada de solutos endógenos, glucosa, urea o exógenos, como el manitol, que impiden la reabsorción tubular en el túbulo proximal. Uso de fármacos, diuréticos específicos que aumentan la excreción de NaCl. Otros fármacos causan natriuresis como efecto secundario. La acetazolamida inhibe la anhidrasa carbónica en el túbulo proximal, mientras que el trimetoprim, TMP, y la pentamidina bloquean los conductos ENaC distales. Defectos genéticos y hormonales, alteraciones hereditarias en las proteínas de transporte, deficiencia o resistencia a mineralocorticoides, o bloqueo de sus receptores, MLR, lo que disminuye la reabsorción de sodio en la nefrona distal. Lesiones estructurales. Daño tubulointersticial secundario a nefritis intersticial, lesión tubular aguda o neuropatía obstructiva. Excreción de agua libre, ocurre en casos de diabetes insípida, central o nefrógena, por la falta de vasopresina,
AVP, o la resistencia renal a la misma. Al perderse agua sin electrolitos, 2/3 partes provienen del líquido intracelular, haciendo que los efectos sobre el SF sean menos marcados. Causas extrarrenales. Tubo digestivo. Diariamente entran unos 9 L de líquido al tubo digestivo, 2 L ingeridos y 7 L secretados, y se absorbe el 98%, perdiéndose solo 100 a 200 ml en heces. La hipovolemia surge por mala absorción o exceso de secreción. El vómito se asocia a alcalosis metabólica, por pérdida de hidrogeniones gástricos, y la diarrea a acidosis metabólica, por pérdida de bicarbonato. Pérdidas insensibles. Piel y aparato respiratorio. La evaporación normal es de 500 a 650 ml/día en adultos sanos. Aumenta por fiebre, exposición al calor, hiperventilación o baja humedad del aire inspirado. El sudor es hipotónico. Una sudoración profusa sin reposición causa hipovolemia e hipertonicidad, pero reponerlo solo con agua libre sin electrólitos genera hiponatremia hipovolémica. Tercer espacio y distribución. El aumento de la permeabilidad vascular o la baja presión oncótica, hipoalbuminemia, desplazan el líquido intravascular hacia el plano intersticial o peritoneal. Ocurre en sepsis, quemaduras, pancreatitis, peritonitis y desnutrición. También se observa en la obstrucción intestinal o íleo. Hemorragias, pérdidas masivas de sangre extracorporales o en espacios expansibles, como el retroperitoneo. 2. Valoración diagnóstica, síntomas y signos clínicos. Sintomatología. Los síntomas iniciales son inespecíficos: fatiga, debilidad, sed y mareo postural. Casos graves presentan oliguria, cianosis, dolor abdominal/diagonal torácico y confusión. Exploración física. La turgencia cutánea disminuida y la sequedad de mucosas no son ideales en adultos. Los signos más confiables son: o disminución de la presión venosa yugular, JVP. O taquicardia ortostática, aumento de 15 a 20 lpm al ponerse de pie. O hipotensión ortostática, caída de 10 a 20 milímetros de mercurio en la presión arterial. Choque hipovolémico. En pérdidas graves se manifiesta con hipotensión, taquicardia, vasoconstricción, extremidades frías, cianosis periférica, oliguria y alteración mental. Pruebas laboratoriales y bioquímicas. Función renal, elevación de creatinina y nitrógeno ureico sanguíneo, BUN, reflejando una menor tasa de filtración glomerular, GFR. La creatinina es la medida más confiable de la GFR, ya que el BUN se altera por factores como hiperazoemia prerrenal, estados catabólicos, hemorragia digestiva o baja ingesta proteica. Y daño orgánico y gases. El choque severo puede mostrar datos de isquemia hepática o cardíaca en los biomarcadores. También genera trastornos acidobásicos, como acidosis metabólica por diarrea o acidosis láctica con brecha aniónica elevada por hipoperfusión profunda. Parámetros urinarios. La respuesta neurohumoral normal estimula la reabsorción de sodio y agua. De manera típica, el sodio en orina es 20 mm y la osmolalidad es 450 mOs/kg. O excepciones, en pacientes con vómito, diarrea o diuréticos que cursan con alcalosis hipoclorémica, el sodio urinario puede ser 20 mm, y el pH es 7.0, por exceso de bicarbonato filtrado. En este escenario, el cloruro en orina, 20 mm, es un indicador volumétrico más exacto. El sodio urinario también es 20 mm, en causas renales de hipovolemia, como la necrosis tubular aguda. 3. Tratamiento de la hipovolemia. El objetivo principal es restablecer la normovolemia y sustituir las pérdidas continuas. Hipovolemia leve, se maneja con hidratación oral y reanudación de la dieta normal. Hipovolemia grave o profunda, requiere hidratación intravenosa. 4. Seleccionando la solución según el defecto primario. O solución salina isotónica. Normal al 0.9% es la solución de reanimación ideal en pacientes normonatrémicos o hiponatrémicos con hipovolemia grave. Los coloides, como la albúmina, no han demostrado superioridad clara. O solución glucosada al 5%, hipotónica indicada en pacientes hipernatrémicos que solo han perdido agua libre, como en la diabetes insípida. O solución salina hipotónica, al 0.45% o 0.225% indicada si hay pérdidas mixtas de agua, sodio y cloruro.
Cualquier ajuste con agua libre debe basarse en mediciones frecuentes de electrolitos séricos o solución de bicarbonato de sodio, indicada en pacientes con pérdida de bicarbonato y acidosis metabólica, diarrea, ya sea en forma isotónica, 150 mequenglucosada al 5%, o en mezclas hipotónicas, o transfusión de eritrocitos, reservada para casos de hemorragia o anemia grave, cuidando de no elevar el hematócrito por encima del 35%.